Ya nos queda nada, solamente un poquito. Pensando en el verano, un poco de paciencia, que el curso se acaba ya. ¿Vale? Voy a hacer el último repaso del último tema que vamos a tratar en este curso, que es un tema de robótica. Bueno, el libro le llama automatismo, temas de control, pero a mí me gusta más robótica. Y bueno, vamos a ir viendo cómo funcionan sistemas automáticos, tanto en juguetes como en máquinas más complejas, y espero que os sirva de ayuda y de repaso para el tema. A ver qué tal. Bueno, vamos a empezar con el repaso del último tema que vamos a tratar este año, que se llama automatismo y sistemas de control. Nosotros le vamos a llamar robótica. Es un tema que desarrollaremos también más a fondo el año que viene, pero bueno, este año nos sirve un poco de introducción. Vamos a empezar conociendo o repasando lo que era una máquina, porque esto ya lo tratamos en el tema de mecanismos. Una máquina es un artefacto, algo que nos sirve para ayudarnos a realizar un trabajo. Normalmente hace transformaciones de energía o nos facilita, digamos, la labor que queramos hacer. ¿Qué partes tiene una máquina? Pues para empezar tiene una estructura, que es lo que aguanta todos los elementos que forman parte de la máquina. Si por ejemplo fuera pues un coche, cuando le quitamos todas las piezas del coche, que nos queda lo que era el chasis, que lo trabajamos también en el tema de estructura, pues esa sería la estructura, en este caso de la máquina, que es el coche. Las máquinas también tienen un motor. El motor lo que hace es hacer una o transformación de movimiento o convertir un tipo de energía en una energía mecánica. Por ejemplo, pues una batidora, pues el motor que tiene es un motor eléctrico, porque los hay de muchos tipos. O en un coche el motor es de combustión, porque quema un combustible para aprovechar esa explosión para acabar moviendo la rueda. ¿Vale? Hay de muchos tipos. En las máquinas también tenemos mecanismos, que los mecanismos son los que se encargan de ese movimiento que ha hecho el motor, pues llevándolo de una parte a otra de la máquina, hacer que aumente su fuerza, que disminuya, que aumente su velocidad o que disminuya. Esto ya lo hemos trabajado a fondo en el tema que dedicamos a mecanismos. Los circuitos, que los circuitos lo que hacen es llevar algún tipo de materia o energía. Por ejemplo, hay circuitos eléctricos, que son los que llevan la energía eléctrica de un punto a otro, que en una máquina estaría formado por los cables. O hay también máquinas que tienen circuitos hidráulicos, que transportan líquidos, o circuitos neumáticos que transportan aire, como son por ejemplo pues el sistema que sirve en un autobús para abrir y cerrar las puertas, que son sistemas neumáticos. Las máquinas también tienen actuadores, que son la parte de la máquina que al final hace el trabajo, es decir, aquella que nos va a servir para hacer después la función. Si es por ejemplo una batidora, pues la cuchilla que tiene la batidora, o las aspas de un ventilador, o las ruedas que tiene un coche. ¿Vale? Serían los actuadores. Y después, claro, pues para controlar esa máquina tiene dispositivos de maniobra y control, que son los que nos van a servir para ponerla en marcha, para pararla y para hacer que funcione de una determinada forma. Hay máquinas que hay algunas de estas partes que no las tienen. Por ejemplo, hay máquinas como son el ejemplo que nos pone el libro de la máquina de escribir. Una máquina de escribir antigua pues no tiene motor, porque es todo mecánico. Y sin embargo, pues hay máquinas como por ejemplo una calculadora o un teléfono móvil que no tienen mecanismo, porque no tienen engranajes ni nada por el estilo, son todos circuitos eléctricos. Bueno, dentro de las máquinas hay un grupo que son las máquinas automáticas o automatismos, que son las que son capaces de hacer una función sin la intervención de una persona, sin que nadie le diga cómo tiene que hacer esa función. Son máquinas que se ponen en marcha y que se paran solas y que lo hacen de forma automática, mediante sistemas eléctricos, mecánicos, electrónicos, neumáticos o del tipo que sea. ¿Vale? Hay muchos tipos de máquinas automáticas. Aquí el libro nos pone el ejemplo del interruptor diferencial, que es un interruptor que tenemos en el cuadro eléctrico que hay en todas las casas, que es el que corta la electricidad cuando detecta que hay parte de la electricidad que se está yendo a otro sitio, por ejemplo cuando nos está dando una descarga eléctrica. ¿Vale? Y funciona de forma automática. Bueno, dentro de las máquinas, según el nivel de automatización que tengan, hay distintos tipos. Están las máquinas sin automatismo, que son aquellas que son no hacen nada solas, sino que las tengo que poner en marcha, las tengo que parar yo. Por ejemplo, una bicicleta es sin automatismo. Unas tijeras, unos alicates, son máquinas que no hacen nada por sí solas. Ahora, si tuviéramos una bicicleta, por ejemplo, eléctrica o con batería, pues ya sería otro tipo de máquina, pero la tradicional sería sin automatismo. Con automatismo es que una parte de la máquina funciona por sí sola. Por ejemplo,
pues las estufas que hay en clase que tienen un sensor de temperatura que hace que cuando llegue a cierta temperatura corte. Pues es una máquina con cierto grado de automatización y son máquinas con automatismo. Ahora, según va aumentando este nivel de automatismo, tenemos máquinas de ciclo fijo, que son aquellas que empiezan su función y son capaces de hacerlo por sí solas. Aquí veis un ejemplo, esto es una máquina embotelladora en la que las botellas van pasando por una cinta transportadora y la máquina va rellenando botellas, poniendo tapón o haciendo lo que tenga que hacer con ellas. En las que tengo que cambiar la máquina, tengo que cambiar partes de esa máquina. Es decir, que si por ejemplo esta quisiera utilizar botellas más grandes, pues tendría que cambiar la máquina, ajustarla para que admita botellas de otro tamaño. Después tenemos máquinas programables, que tienen un programa que hace que funcione la máquina siguiendo un ciclo, siguiendo unas instrucciones. ¿Quiero cambiar su funcionamiento? Cambio el programa, no tengo que cambiar la máquina. Es el ejemplo pues, el más claro de la lavadora o lavavajilla que tenemos en casa, en el que si yo voy a lavar una cantidad de ropa, voy a lavar otra o va a ser un tejido otro, selecciono un programa y la máquina, en este caso la lavadora, funciona de una forma o funciona de otra. Y por último tenemos las máquinas inteligentes, que son aquellas que son capaces de tomar decisiones por sí solos. Tienen una serie de sensores y dependiendo de lo que detecten, pues hacen una cosa o hacen otra, cambian ellos mismos su programa. Y el caso más ejemplo, el ejemplo más claro, perdón, son los robots. Los robots son capaces de tomar decisiones según lo que detectan a su alrededor. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los sistemas de control, ¿vale? Porque es una parte muy importante, sobre todo en funcionamiento de máquinas automáticas. Sistema de control es una combinación de componentes o de piezas o de miembros o de partes de algo que controlan el proceso. Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano hay un sistema de control, que son los movimientos, en el que intervienen ¿qué? Pues los sentidos, el tacto, por ejemplo, la vista, el olfato. Hay una serie de sentidos que influyen en que nosotros nos podamos mover o podamos detectar ciertas cosas. Y el sistema de control, pues es lo que hace, la función que hace el cerebro. Hay una serie de combinaciones. En las máquinas, los sistemas de control tienen la finalidad que tienen, pues la de controlar el funcionamiento de la máquina. Según cómo sea la forma de ese control, pues tenemos distintos tipos de sistemas de control. Están los sistemas de maniobra y control manual, en la que yo controlo automáticamente, o sea, manualmente todo. Por ejemplo, un taladro, en el que yo tengo un pulsador, en el que yo pulso el taladro, se pone en marcha el taladro, y cuando suelto el pulsador se para. Es un sistema de maniobra y control manual, porque necesita continuamente la intervención humana. Después tenemos sistemas de maniobra y control semiautomáticos, la propia palabra lo dice, funcionan de forma automática algunas partes, ¿vale? Como por ejemplo es cuando conducimos un coche, en el que yo voy conduciendo un coche tradicional. Tengo que mover el volante para que se mueva la dirección, incluso cambiar marchas, poner intermitentes o apretar o más o menos el acelerador para que vaya más o menos rápido, ¿vale? Ese sería un sistema de maniobra y control semiautomático. Un sistema de maniobra y control automático pues es aquel que yo lo pongo en marcha y ya no tengo que intervenir porque funciona solo, como es el caso de una lavadora. O si hablamos del coche, pues sería por ejemplo como un Tesla de estos de última generación que tiene una serie de sensores que funcionan solos. ¿Vale? Aquí el libro nos pone 3 ejemplos de la misma máquina, el mismo proceso, que es un torno, para tallar o tornear una pieza, en este caso una pieza de madera. Lo puedo hacer de forma manual, es decir, hay un motor que gira la pieza y una persona que va aplicando una cuchilla en una parte a otra para darle forma a la pieza. Está el que es semiautomático, en el que yo pongo la pieza y hay algunas partes, veis las palancas estas que se ven aquí, en las que yo las puedo regular para que vaya comiendo más o menos cantidad de material. Ese sería semiautomático. Y después tengo el automático, en el que yo meto la pieza dentro del torno, le pongo un programa, aprieto el botón y ya el torno es el que se ocupa de hacer la pieza, de las distintas partes que tenga la pieza. Ese sería un sistema de control automático. Bueno, tipos de sistemas. El tipo de sistemas en general hay dos tipos, los de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué es un sistema de control? Bueno, pues en toda máquina automática tengo una entrada, que puede ser pues un sensor de temperatura en el que me mide la temperatura o me mide la humedad, o una corriente eléctrica. Tengo un sistema de control que coge esa entrada y con arreglo a esa entrada hace una función, es decir, ejecuta una salida. ¿Vale? Pues vamos a poner ejemplo de un sistema de riego automático, en el que la entrada fuera, yo qué sé, un reloj en el que yo le pongo que a cierta hora se ponga en marcha el sistema de riego
lo mando al sistema de control y el sistema de control pone en marcha la salida, que sería el que se pusiera en funcionamiento los aspersores. Cuando es así, se llama enlazo abierto. Cuando el sistema de control no tiene en cuenta la salida. Por ejemplo, aquí tendría el inicio, digamos, de la función que tiene el riego automático, ¿no? El botón o el reloj que programa cuando se pone en marcha. El sistema de control pone en marcha un proceso, que es el proceso de riego, que puede ser también automático, es decir, que tengo distintas zonas en el jardín. Pues esta parte de aquí, entre el sistema de control y proceso, diría, pues primero que se pongan en marcha los aspersores de una parte, de otra o de otra. Y la salida sería el funcionamiento de esos aspersores. Este es el lazo abierto, porque da igual lo que pase fuera, lo que pase al final, que no va a cambiar el funcionamiento del sistema automático. ¿Vale? Y después tenemos el del sistema de lazo cerrado, que es, tengo una entrada que se compara con una señal que ya hay, lo meto en el elemento en la máquina hace el mismo proceso, para que nos entendamos o para que se entienda mejor. Un sistema de riego automático que tenga un sensor que se llama sensor de lluvia o sensor de humedad, es decir, un aparatito que hay pinchado en el césped y que detecta la humedad que tiene el suelo. De manera que se pone en marcha el riego, saltan los aspersores, van mojando el suelo, pero como hay un sensor, ese sensor es capaz de detectar cuando ya la tierra está suficientemente húmeda, llega al principio, lo compara con un valor que tenga predeterminado y si se ha dicho que tiene demasiada humedad, pues entonces corta y ya no sigue regando. O por ejemplo, si ha llovido, pues a lo mejor se pone en marcha el sistema, pero si el sensor está detectando que la tierra ya está húmeda de antes, pues no pone en marcha el sistema. Este se llama el de lazo cerrado, porque la salida del sistema, lo que pase al final, influye en la entrada, con lo cual influye en el funcionamiento. ¿Vale? Es el caso también de sistemas de aire acondicionado o de calefacción en el que se mide la temperatura y dependiendo de la temperatura se pone en marcha o se para. No se ponen directamente en marcha y ya está, hasta que es caliente, sino que detecta la temperatura y cuando se ha llegado a la temperatura, mediante el sensor, el sistema corta. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de maniobra y control. Los hay elementos de maniobra y control manual, es decir, los que yo acciono manualmente, los que le tengo que dar yo para que se pongan en marcha, para accionarlo, para pararlo, como son los primeros, pues los interruptores y pulsadores. Interruptores, pues, ¿qué os digo yo? El interruptor que yo pulso para poner en marcha una estufa y que le tengo que dar otra vez para cortar y que no funcione, que se pare. O el pulsador, que en vez de ser una estufa, pues un taladro, ¿no? El gatillo que tiene el taladro para hacer que funcione o se pare. Esos son elementos de maniobra y control manual. Otro, volantes que sirven para su funcionamiento, como el volante de un coche o el volante de algunas máquinas. Volante es simplemente una rueda que cuando la tengo que accionar yo para cambiar el funcionamiento de esa máquina. Pedales, como por ejemplo lo de los coches, o también hay pedales que sirven máquinas de coser, hay algunas que tienen un pedal, o máquinas industriales que tienen pedal. Reostatos, que son digamos piezas que tienen una cierta resistencia en el que yo le voy cambiando la resistencia y consigo que funcione más o menos la máquina. Por ejemplo, puede ser pues el potenciómetro, la ruedecita para cambiar el volumen de unos altavoces, pues es un reostato. Temporizadores, que son aquellos en los que yo lo puedo programar para que se pongan en marcha y se paren pasado un tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el mando de un horno o de un microondas, en el que yo le puedo poner el tiempo que quiero que esté funcionando. Eso es un temporizador. Cuando pasa ese tiempo que yo le he puesto, 1 o 2 minutos, 3 minutos o el tiempo que sea, se para. Un selector de programa que me sirve para escoger entre varias operaciones. Por ejemplo, un selector de programa pues puede ser la rueda que tiene una lavadora para ir indicando el programa en el que quiero que funcione. Esa ruedecita que hace ruido clic, 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 para seleccionar el tipo de programa dependiendo de la ropa que vaya a lavar. Y después los mandos a distancia, que eso ya todos sabemos lo que es, ¿no? El que sirve para manejar la tele o el que sirve para encender o apagar el cañón que nunca está en clase. ¿Vale? Esos son sistemas de maniobra y control manual porque los tengo que controlar yo. Después hay otras piezas que pueden tener los sistemas automáticos como son interruptores automáticos. Son interruptores que funcionan detectando algo o por sí solos. Están los interruptores ópticos, que son los que detectan la luz. Por ejemplo, el sistema de alumbrado de las farolas que hay en la calle, hay algunos sitios en los que tienen un sensor de luz y dependiendo de la luz que detecten, ponen en marcha un interruptor y ponen en marcha el sistema de alumbrado o lo para.
y hay otro que lo tenemos más cerca, que es el que tenemos en la pantalla del móvil, que es el que va a hacer que cuando nos suene una llamada, al pegarnos el móvil a la cara, tapamos la luz de la pantalla y se apaga la pantalla para que no nos esté iluminando la cara mientras estamos hablando. Pues esos son interruptores ópticos, en el que tienen sensores ópticos. Después tenemos interruptores que se llaman de final de carrera, que es el que aparece aquí en el dibujo o en la foto. Son interruptores que tienen un botoncito, se llaman final de carrera porque están preparados o están pensados para cuando algo se mueve, cuando llega al final, clic, que le accione y se pare. Por ejemplo, las puertas de un ascensor. Las puertas se abren, cuando llegan al final, tienen un interruptor de este tipo que presionaría aquí el botón, detecta que ha llegado y se para. ¿Vale? Tienen dos posiciones, lo veis aquí, en la que en reposo, veis que la electricidad entraría por aquí, iría por la parte de aquí arriba, eso sería en reposo, y cuando yo lo pulso, la electricidad en vez de ir por arriba, pues iría por abajo. Dependiendo de lo que yo conecte, pues se apaga o se enciende. ¿Vale? Un ejemplo de esto, y quedároslo para el examen, es las puertas que hay, las unidades de CD que hay en algunos ordenadores fijos, en las torres, en el que yo meto el disco, le doy al botoncito, la puerta se mete hacia adentro y cuando llega al final hay un interruptor de este tipo que lo detecta y se para que el motor que mueve la puerta no siga funcionando. Después tenemos interruptores bimetálicos, que se llaman bimetálicos porque están hechos por dos láminas de dos metales distintos. Estos son interruptores que sirven para controlar la temperatura. Son, por ejemplo, los que tienen las estufas o un brasero del que podemos tener en casa y que cuando se calientan demasiado, esas dos láminas metálicas se separan, con lo cual cortan la electricidad para que no se siga calentando. Cuando se enfrían, cambian otra vez de posición y se juntan, ¿vale? Se llaman bimetálicos y se utilizan para el calor sobre todo. Después tenemos disyuntores o interruptores magnetotérmicos. Esto que suena tan raro que es, pues los interruptores magnetotérmicos estamos cansados de verlos porque los tenemos en casa. Son los interruptores que hay en el cuadro eléctrico y que detectan cuando hay un cortocircuito, cuando hay algo y cortan, ¿vale? Su funcionamiento es más complejo, pero bueno, para que nos vaya sonando en su nombre, pues se llaman interruptores magnetotérmicos o interruptores diferenciales también. En el colegio lo podemos encontrar, por ejemplo, en la aula de tecnología, nada más entrar a la izquierda está el cuadro eléctrico y ahí tenemos interruptores de este tipo. Y después tenemos otros interruptores de sensor de movimiento, que son los que se utilizan, por ejemplo, para las alarmas, para detectar cuando hay un movimiento y poner en marcha un sistema de alarma. O incluso en algunos sitios, algunos servicios o aseos de algunos centros comerciales, algunos establecimientos, tienen sensores de manera que te detectan cuando tú entras y enciende la luz. ¿Vale? Bueno, dentro de los elementos de maniobra y control hay un interruptor que el libro le dedica un punto entero solamente a él, que es el relé. El relé, veis aquí una foto, esto está muy ampliada la foto, es de pequeño tamaño, en el que tenemos dos partes, una es una bobina de cobre y la otra, veis que son como chapas, como si fueran un interruptor. Entonces, ¿el relé qué es? Pues el relé es un interruptor, pero que funciona a su vez con electricidad. Ya vimos en el tema de cómo se producía la electricidad, que cuando metemos electricidad a través de una bobina o de un cable se crea un campo magnético. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues aquí dentro de esta bobina se crearía un campo magnético que atrae, cuando le meto electricidad, claro, que atrae esta chapa metálica, porque esto se convertiría en un imán, atrae la chapa metálica y mediante una serie de palanquitas que tiene aquí, haría que esta chapa de aquí, que está en contacto ahora mismo con esta, pues se moviera y hiciera contacto con la otra. Es decir, que en el ejemplo que vemos aquí del diagrama, pues veis, esto representaría la bobina, esto representaría la electricidad que yo le meto a la bobina, cuando atrae el imán, se crea el campo magnético dentro del electroimán que tenemos aquí arriba, pues mueve una palanca que une las dos chapas y cerraría el circuito, pondría en marcha, pues lo que sea, motor o lo que sea. ¿Vale? Y podemos pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué no le doy yo al botón directamente y ya está? Pues porque los relés se utilizan sobre todo para simplificar circuitos que son más complejos. Os pongo un ejemplo. En un coche, cuando yo meto la llave de contacto dentro del coche, para arrancar el motor del coche, que tiene un motor de arranque, el interruptor que hay dentro de donde meto la llave es muy pequeñito. Si tuviera que poner un interruptor para que se moviera el motor de arranque, que consume mucha electricidad, la llave, para que os hagáis una idea, tendría que ser como una palanca de grande para poder mover ese interruptor. Entonces lo que hago yo en el caso del coche es, tengo un relé que consume muy poca electricidad, yo
con la llave del coche lo que hago es cerrar el circuito aquí, el interruptor, imaginaros aquí un interruptor, cerraría el circuito aquí del relé, el relé se pondría en marcha y este a su vez pondría en marcha, por el interruptor que tiene el propio relé, pondría en marcha el motor de arranque. ¿Vale? Que encima además está a otra distancia porque está ya dentro del motor. ¿Vale? Con lo cual, pues me permite simplificar un poco los circuitos. Pero vamos, el relé lo trabajaremos bien el año que viene. Tiene distintas partes, como hemos visto, el electroimán o el interruptor. El electroimán es esta parte, el interruptor es esta. Y después tiene dos circuitos distintos. ¿Veis? Uno es el circuito que tiene el relé, que es el circuito de control, y el otro es el circuito a controlar, que es el que conecto aquí a estos interruptores. Bueno, otros elementos de maniobra y control son los temporizadores. Los temporizadores son dispositivos que se encargan de poner en marcha o parar una máquina, por ejemplo, cuando pasa un tiempo determinado. ¿Vale? Como por ejemplo puede ser por lo que os comentaba antes del microondas, en el que yo le pongo en la rueda los minutos que quiero que esté funcionando y pasados esos minutos se para. O un sistema de riego automático en el que yo le dé a un botón para que se ponga en marcha y esté funcionando durante un tiempo. Hay que distinguirlo de los programadores, que los programadores, a diferencia de los temporizadores, son aquellos en los que yo puedo hacer que siga una determinada función en un orden. Que vaya haciendo, pues como he dicho antes, el programa de la lavadora, que primero coja y ponga un dispositivo en marcha para que entre agua dentro de la lavadora. Después, a continuación, haga girar el tambor. Después meta el suavizante, el detergente. Esos son programadores. Hay veces que los programadores pueden tener temporizadores, es decir, hay algunos programadores en los que yo puedo ajustarlo para que se ponga en marcha durante un tiempo, a una hora determinada, unos días de la semana, o por ejemplo un sistema de alarma del que nos ponemos en el móvil, pues eso sería un programador, el que yo le pongo una alarma para que me despierte los días entre semana a una hora y los fines de semana no me despierte, o me despierte a otra hora diferente. Los programadores pueden ser electromecánicos o electrónicos. Los electrónicos son los que más se utilizan, que son aquellos que siguen una serie de normas que se han metido en un chip de un ordenador o de un microordenador. Y después están los electromecánicos, que convienen parte eléctrica y parte mecánica. La parte mecánica pues puede ser, el más común es el programador de levas, que es el que ya vimos lo que eran las levas y los seguidores, el mecanismo de leva y seguidor, lo vimos en el tema de mecanismo, que era una rueda excéntrica, es decir, una rueda que tenía un bultito en el que conforme iba girando iba haciendo que un seguidor subiera y bajara. Ahí, por ejemplo, un programador de leva se utiliza, por ejemplo, uno mecánico, no electromecánico, sino uno mecánico, pues en el coche, que es lo que hace que se abran o se cierren las válvulas por donde entra la gasolina o por donde salen los gases en el coche. ¿Vale? Por último tenemos los chips y microprocesadores. Un chip o un microprocesador es una pieza muy pequeña, un componente electrónico en el que dentro hay a su vez muchos componentes electrónicos, como son diodos, transistores, resistencia, en el que todo ese circuito electrónico se ha reducido a un tamaño muy pequeño. ¿Vale? El microprocesador, la diferencia que hay con un chip es que el microprocesador lo puedo programar, es decir, puedo meterle una serie de instrucciones, una serie de órdenes para que cambie su funcionamiento. Este es el caso más claro, es el del ordenador. Cualquier ordenador tiene un microprocesador, que es su cerebro, el cerebro del ordenador, y que yo lo puedo programar o bien a través del teclado o bien a través de una serie de instrucciones que le puedo dar para que el ordenador funcione de determinada manera. ¿Vale? Es un chip, pero que le puedo cambiar el programa. Esto es importante. ¿Vale? En principio los microprocesadores que se diseñaron eran muy simples y servían pues para calculadoras o para ordenadores, pero hoy en día están presentes en muchísimas máquinas. En los teléfonos móviles, por ejemplo, en las televisiones, en los equipos de música, en los automóviles tenemos muchos chips y microprocesadores, en cámaras de fotografía, en cámaras de televisión, en un montón de sitios. Bueno, también tenemos lo que son los sensores. Los sensores que sirven también para el funcionamiento de los elementos automáticos, de las máquinas automáticas, son aquellos que detectan lo que sucede a su alrededor. Los hay de muchos tipos. Aquí veis un ejemplo de un sensor de infrarrojo que detecta el calor, que ahora está muy en auge porque detecta la temperatura. Son aquellas que seguro que la habéis visto alguna vez en televisión en estos días, en las que son cámaras térmicas, en las que se ven de distintos colores en las imágenes y me va a detectar por el reflejo que tiene de los rayos infrarrojos, me va a detectar la temperatura a la que está lo que estoy viendo por esa cámara.
¿vale? Son sensores. En este caso, pues infrarrojo. Otro de los sensores que tengo, pues son las LDR. Las LDR son resistencias que varían con la luz. ¿Veis aquí una foto? Son resistencias, son sensores de luz, que lo puedo meter dentro de algún aparato para que me detecte la cantidad de luz que haya y se encienda o se apague una luz, como lo que os he dicho antes del sistema de alumbrado. Pues los interruptores ópticos, los interruptores que detectan la luz, para detectar esa luz tienen una LDR. Igual que también los móviles, con lo que os he dicho antes de la pantalla. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que es la electricidad entra y dependiendo de la luz que deje que pase a través de ella, pues se comporta de una manera o se comporta de otra. Se puede activar en función de la cantidad de luz que le llega. Otro tipo de resistencia que varía en este caso con otro parámetro son los termistores. Son estos ejemplos que vemos aquí, que son resistencias que varían según la temperatura. Las hay de dos tipos. El coeficiente de temperatura negativo, que son las NTC, y las PTC. ¿Vale? Las NTC son el que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura y al contrario. Y las PTC, que son de coeficiente positivo, en los que la resistencia aumenta al hacerlo a temperatura. Esto es fácil quedarse, porque para que no se os olvide, PTC, la P, quedaros con lo de positivo. Positivo significa, ¿aumenta la temperatura? Al aumentar la temperatura, ¿qué pasa? Pues que aumenta la resistencia. Al disminuir, pues disminuye, es decir, es directo, es directamente proporcional. La NTC es al contrario, es decir, si aumenta una, pues disminuye la otra. ¿Vale? Se emplea en muchos sitios. El sitio más común que lo podemos encontrar hoy en día es en los termómetros digitales. En aquellos que tienen una pantallita y en la punta tienen una zona metálica, pues dentro de eso hay un termistor que dependiendo de la temperatura que le está llegando, deja pasar más o menos cantidad de electricidad y eso es una información que manda a un circuito electrónico y nos dice la temperatura que tenemos. Bueno, para finalizar este tema vamos a ver un dispositivo que si todo va bien lo podremos utilizar el año que viene en clase a los que tengáis tecnología, que es el sistema Arduino. ¿Eso en qué se basa? Pues en que hoy en día la mejor forma de programar un sistema automático o un sistema robótico es a través de un ordenador. Entonces, ¿el sistema Arduino qué es? Pues el sistema Arduino es una placa, como la que veis aquí. Tiene el tamaño más pequeño que una calculadora, más o menos el tamaño de un móvil. En el que esta placa la conectamos al ordenador a través de un puerto USB, como veis aquí, a través de un cable USB, va conectada al ordenador y puedo programarla con el ordenador mediante un programa. Tiene la ventaja también de que el sistema Arduino está basado en una filosofía de software libre. ¿Eso qué significa? Pues que en los programas que se utilizan para controlar este tipo de placas son gratuitos, son libres. ¿Vale? Entonces, estas placas yo la conecto al ordenador y puedo programarla. ¿Y programarla para qué? Pues programarla para muchas funciones. Porque como tiene, como veis, muchos conectores, estos se llaman pines. Tiene muchos conectores, pues lo puedo conectar a otras placas para que, si os recordáis, los robots que os enseñé al principio del curso, los que podríamos haber hecho en la tercera evaluación si no hubiera pasado todo esto del coronavirus, pues tenían una placa de circuito impreso con un montón de componentes electrónicos y esa placa era parecida a una como la que vemos aquí de Arduino, en el que yo la puedo programar para que si le conecto una serie de sensores, pues para cuando detecte los sensores que le manden impulso a un motor que mueva una rueda o mueva otra o así. Entonces, es una placa muy versátil, tiene muchas aplicaciones. Es algo es como una navaja suiza, la puedo utilizar para un montón de cosas. Hoy o en este año, ¿qué vamos a ver? Solamente nociones básicas. Que veáis en qué consiste la placa, que la comunicación con el ordenador se utiliza una clavija USB, es decir, va por un cable USB. Ese cable además también trae electricidad a la placa para que pueda funcionar. Además de eso, veis aquí un conector para que le llegue más cantidad de electricidad si necesita la placa, que normalmente necesita más cantidad de electricidad. ¿Vale? Y después tiene una serie de pines que son donde conecto las entradas y las salidas. ¿Las entradas qué son? Pues puedo conectar un sensor de luz como una LDR y programarlo para que cuando el valor de esa LDR llegue a un determinado punto, pues encienda una luz. Entonces a esta parte de la salida le puedo conectar una luz. Tiene un botón de reset, que es el botón para borrar el programa que yo ya lo haya metido con el ordenador. Tiene el microcontrolador, que es el cerebro, y después tienen una serie de LED
para que se encienden y se apagan para decirme cómo está funcionando. ¿Vale? Es una placa, como os he dicho, muy versátil. ¿Qué me tengo que conocer este año? Pues la forma, que es un software libre, que no tengo que pagar nada, que tiene unas entradas y tiene salidas, que para programarlo necesito un ordenador, que su funcionamiento, la electricidad que necesita es pues a través de un USB. Todos los cables USB que conecta un ordenador salen 5 voltios, siempre sale la misma cantidad de electricidad, pero a veces la placa puede necesitar más, ¿vale? Que puede oscilar entre 7 y 12 voltios. Después, todo esto no hace falta que lo sepáis porque es algo más complejo de cómo funcionan las entradas y las salidas y todo esto. Esto ya lo trabajaremos de forma práctica, que es cómo mejor se aprenden estas cosas. Así que solamente necesitáis saber las 4 nociones que os he dicho, que tiene unas entradas y salidas, que le puedo conectar otras placas, que tiene un botón para resetearlo, para borrar el programa, que lo programo con un ordenador, que tiene una clavija también de alimentación donde le puedo meter más cantidad de electricidad, etcétera. Bueno, y con esto terminamos el tema porque ya lo que viene a continuación, que es programación y demás, esto es algo para explicar de forma práctica, ¿vale? Y que si hay suerte pues lo trabajaremos en el curso que viene. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo y no dejéis de preguntarme si tenéis alguna duda. Bueno, un abrazo. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? ¿Sabemos un poquito más de sistemas automáticos, de robótica, de cómo funcionan robots como estos, que están controlados por Arduino? Bueno, algunas nociones por lo menos habremos cogido, ¿no? Y habremos fijado. Ya trabajaremos mejor todo ese campo, que es alucinante, el año que viene, y si podemos, de la forma más práctica posible, que es cómo se aprenden las cosas. Bueno, pues nada, un abrazo, si no os veo, feliz verano y mucha suerte.